en las oficinas que ocupa esta sala especializada en materia ambiental y regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siendo las 9 horas del día 17 de julio del 2020, hora y fecha señalada para el desahogo de audiencia de ley. ¿Cómo se advierte de los autos del presente juicio contencioso administrativo número 4, 2020, promovido por la parte actora en contra de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del sector de hidrocarburos? Se declara la apertura de la audiencia. Se solicita a continuación que los intervinientes se identifiquen a fin de dejar constancia de su asistencia. Así, también se requiere a cada parte el nombramiento de un representante común, mismo que estará encargado de llevar la voz durante la presente diligencia, pudiendo otorgar la participación a sus abogados colitigantes en las diversas etapas que conforman esta audiencia. Por favor, la parte actora, identifíquese identifíquense todos los que van a intervenir por la parte actora y designen a un representante común. Buenos días, su señoría. Como representante común de la parte actora seré yo, Paola García Flores, y a continuación se presentarán los integrantes del equipo de la parte actora. Adelante. Bueno, el primer abogado de la parte actora, Félix Rogelio Maldonado González. Licenciado Germán Ramírez de la Peña. Licenciada Fernanda Santisteban Villarreal. Y licenciada Daniela Chapa Flores. Parte actora, ¿me podrían indicar cuál es a quién representan? Estamos representando a la empresa Infraestructura Marina del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable. Y en las pruebas acreditamos nuestra personalidad y poderes. Gracias. Por parte de la autoridad demandada, favor de identificarse y nombrar a un representante común. Buenos días, su señoría. Como representante común de la parte demandada, procedo a identificarme como licenciado Alex Navarrete Rasgado, en representación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del sector hidrocarburos. Asimismo, les cedo la palabra al resto de mis compañeros para que se presenten. Adelante. Licenciada Carolina López Bustamante. Licenciada Carla Salazar Vázquez. Licenciado David Grajales Bolaños. Su señoría, una disculpa, parece ser que nuestro compañero licenciado Ricardo Hernández está teniendo unos problemas técnicos, pero a la brevedad se conecta a la audiencia. Correcto. ¿Ya son todos por la parte demandada? Así es, su señoría. Comentándole que nuestro compañero licenciado David Hernández tuvo un problema con su internet, pero es parte igual de la parte demandada. Enterado. Gracias, abogado. Bien, una vez identificadas las partes, se les apercibe a todos los comparecientes para que se conduzcan y presenten con decoro durante la presente audiencia, particularmente en cuanto a su vestimenta. Así que si en algún momento desean intervenir dada la videograbación que se está realizando, se les requiere para que enciendan su cámara y la fijen en su rostro. Efectuado lo anterior, a continuación se concede el uso de la voz al representante de la parte actora, a fin de que realice la exposición de los hechos antecedentes del caso, ofrezca las pruebas de su intención y exponga una síntesis de sus conceptos de impugnación. Parte actora, por favor. Como síntesis de nuestros conceptos de impugnación, en primer lugar, impugnamos la competencia que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente en sector hidrocarburos
dado que no tiene la competencia para haber puesto la primera sanción sobre las distintas brechas. El segundo concepto de impugnación que estaremos presentando será sobre la modificación sustancial, en tanto no es procedente dicha sanción sobre la modificación del trazo del proyecto, dado que no conforma una modificación sustancial y que en acorde acreditaremos jurídicamente. De igual manera, sobre las distintas brechas que conforman una servidumbre en materia civil y por lo cual tampoco es competente la agencia. Bien, nosotros como parte actora y representando, promoviendo el juicio contencioso administrativo en representación de la empresa denominada Infraestructura Marina del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, personalidad que acreditamos con la documental anexa del acta constitutiva de mi representada, consistente en una copia certificada del instrumento notarial números 7388, de fecha 23 de agosto de 2005, emitido por el licenciado Carlos Ricardo Viñas, del Notario Público número 72. Comparecemos, y también en nuestro carácter de apoderados de la sociedad denominada Infraestructura Marina del Golfo, cuyos poderes acreditamos mediante la carta poder que se anexa en este escrito y que el efecto otorga a dicha sociedad, junto al carácter de nuestra representada, como permisionaria como transportadora de gas natural de acceso abierto, cuyo mismo carácter deriva de los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía a nuestra representada, que igual se acreditan dentro de los documentos anexos. Por nuestro propio poder y con fundamento en lo dispuestos en el artículo 1º, 2º, 13º, 14º y 15º, y demás relativos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y también las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ocurrimos a promover este juicio contencioso administrativo en contra de la autoridad y la resolución emitida por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en la acta resolutiva que consiste en 2 sanciones, que fue emitida el 15 de junio del 2020, todo esto con la pretensión de declarar su nulidad y que resulte en la revocación de las sanciones impuestas, al igual que se declare la incompetencia de la misma agencia para emitirlas. ¿Los hechos los presentamos ahorita, su señoría, o después? Favor de en este momento realizar la exposición de los hechos antecedentes del caso. De acuerdo, su señoría. A continuación le cedo la palabra a la licenciada Fernanda, que establecerá los hechos que se presentan dentro de la demanda. Gracias, Paola. Bajo protesta de decir verdad, afirmo los siguientes hechos en que se apoya el acto impugnado. Hecho número 1. Mi representada, Infraestructura Marina del Golfo S.A.D.C.V., realizó un gasoducto que transporta gas natural por ruta submarina y terrestre desde el sur de Texas, Estados Unidos, hasta Tamaulipas, Veracruz. El gasoducto tiene una longitud aproximada de 800 kilómetros y 45 pulgadas de diámetro y pasará por los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Hecho número 2. El proyecto de gasoducto contribuye a satisfacer los requerimientos de gas natural en las centrales de generación de la CFE ubicadas en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, así como en las regiones oriente, centro y occidente del país, para satisfacer así las demandas de servicio básico de gas y garantizar la seguridad energética de los habitantes de las regiones mencionadas. Hecho número 3. El proyecto comprende la ingeniería, la adquisición de derechos inmobiliarios, los permisos de autorizaciones gubernamentales, el financiamiento, la construcción, la operación y el mantenimiento del gasoducto, por lo que mi representada obtuvo diversos permisos en el año 2019 que se describen a continuación. Hecho número 4. El 30 de enero de 2019, la Comisión Reguladora de Energía, de conformidad con la Ley de Hidrocarburos y su reglamento, otorgó a mi representada el título de permiso de transporte de gas natural con una vigencia de 30 años a partir de esa fecha. El permiso autoriza a mi representada a llevar a cabo la actividad de transporte de gas natural por medio de ductos en el trayecto presentado, mismo que no puede transportar gas natural de su propiedad ni realizar la comercialización o enajenación del mismo. Se autorizan también las obras correspondientes al sistema de transporte. Hecho número 5. El 25 de febrero del año 2019, la Dirección General de Gestión de Transporte y Almacenamiento de la CEA
autorizó el proyecto en materia de impacto ambiental para el proyecto de la obra de gasoducto. Esto al considerarse procedente la MIA regional y el ERA, esto en acorde con el EGEPA. Hecho número 6. En marzo y mayo de 2019, los diversos municipios por los cuales pasa el gasoducto otorgaron a mi representada las licencias de construcción correspondientes. Hecho número 7. El 3 de junio de 2019, ya con la obtención de los permisos, autorizaciones y licencias, se iniciaron los trabajos de construcción correspondientes al sistema de transporte, para las cuales fue necesario realizar diversas brechas ubicadas en donde se consideraron zonas estratégicas del trazo. Esto con el fin de poder tener acceso a los predios en los que se adquirieron los derechos inmobiliarios. Dichas brechas se realizaron con la obtención de servidumbre voluntaria de paso de los propietarios de los inmuebles, convenios que fueron inscritos en el Registro Público de Propiedad del Estado de Nuevo León. Hecho número 8. En cierta ubicación en donde se realizaban los trabajos de construcción de los gasoductos, se topa con un obstáculo, por lo que se decide realizar una pequeña desviación en el trazo del proyecto, causando así menos gastos para la empresa y un menor impacto ambiental del que se tenía contemplado originalmente en el trazo del proyecto inicial. Esto en acorde con el dictamen pericial topográfico que se realizó el 9 de febrero de 2020 por el ingeniero Rogelio Flores Mata. Hecho número 9. Durante el tiempo que llevó a cabo la construcción del proyecto de gasoducto, mi representada estuvo periódicamente presentando informes preventivos a la Secretaría, en donde notificaba sobre las ligeras modificaciones al trazo original, estas sin ninguna objeción por parte de la autoridad, considerando entonces mi representada como aceptada. Igualmente, dichos informes notificaban de buena fe el desmonte de las hectáreas de vegetación para la creación de las distintas brechas de servidumbre voluntaria, que se constituyeron conforme al Código Civil. Hecho número 10. Un año después del inicio de la obra, el 15 de junio de 2020, al llevarse a cabo la construcción del proyecto en el Estado de Nuevo León, la CEA indebidamente realizó una inspección y procedió a sancionar a mi representada ante la supuesta falta de autorizaciones para, número 1, haber desmontado vegetación para la instalación de las brechas, y número 2, haberse realizado una modificación al trazo del proyecto de la instalación de los gasoductos. Así bien, cedo mi palabra a la licenciada Paola. Gracias, licenciada. Señoría, para poder hacer constancia de los hechos, ¿sería procedente ponerlos en el chat de la videollamada? Así es, parte actora, conforme a la práctica que hemos estado utilizando, hagan la transcripción de los hechos narrados en el chat de la presente llamada. Asimismo, en este momento estoy enviando una cuenta de correo electrónico para que me alleguen el escrito inicial de demanda que ustedes están exponiendo. Enseguida se lo mandamos a su señoría y ahora le cedo la palabra a la licenciada Daniela, que expondrá las pruebas por las que acreditamos dichos hechos. Adelante. Muchas gracias. Asimismo, para exponer las pruebas, inicio con la primera, que es una documental pública, acta constitutiva de la empresa. Esta prueba se relaciona con los hechos y antecedentes número 1, consciente en la acreditación de la constitución de la representada Infraestructura Marina del Golfo S.A. de CB. Los hechos que demostramos con esta prueba versan sobre la constitución de mi representada. Las razones por las cuales consideramos demostrar nuestras afirmaciones es de tener la personalidad para poder comparecer a denunciar en el presente juicio. Número 2, una documental privada, poderes de la empresa, y con esta prueba se relacionan los hechos número 1, toda vez que acredita el tema de la representación de Sociedad de Infraestructura Marina del Golfo, SACB, de parte de los abogados que se encuentran autorizados mediante un poder general para pleitos y cobranza. Esta prueba demuestra la capacidad de los abogados Félix Rogelio Maldonado González, Paola Edina García Flores, Fernanda Santisteban Villarreal, Daniela Chapa Flores y Germán Ramírez de la Peña, de poder comparecer en juicio de representación de la sociedad poderante para la presentación de demandas o denuncias, así como la defensa de los intereses de la infraestructura marina del Golfo SACB. Número 3, documental pública de título de transporte acreditado por la CRE. Esta prueba se relaciona con los hechos y antecedentes número 4 y 6, conscientes en el permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía
a mi representada para poder tener la autorización de transportar el gas natural mediante el gasoducto. Los hechos que demostramos con esta prueba es que sí se le otorga el permiso necesario para poder llevar a cabo y comenzar con los trabajos de construcción con una vigencia establecida de 30 años a partir del momento que se autoriza. Además, demuestra que contamos con la debida autorización, justificando así la autorización para que la empresa lleve a cabo el proyecto del transporte de gas natural. Las razones por las cuales consideramos que demuestran nuestras afirmaciones es porque confirman la posesión de un título de permiso para así transportar gas natural. Además, al mostrar la autorización, dará convicción a lo referido por el suscrito en el sentido que determinará que su proyecto se realizó con el permiso legal e idóneo. Para continuar con las pruebas, les cedo el uso de la palabra a mi compañero Roger. Gracias, licenciada. Para presentar la prueba número 4, esta consiste de una documental pública. Esta consiste en una manifestación de impacto ambiental regional y un estudio de riesgo ambiental. Esta prueba se relaciona con los hechos y antecedentes número 1, 5 y 7, consistente en la demostración de las licencias, permisos y autorizaciones que fueron presentadas ante la autoridad para validar la construcción. Los hechos que demostramos con esta prueba es que mi representada, al querer comenzar con la obra de gasoducto de 800 kilómetros, actuó conforme a lo que establece la LEGEPA, es decir, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, y la Ley de Hidrocarburos, realizando así una evaluación que se piden en estas para conseguir la autorización del proyecto. Consideramos que estos demuestran nuestras afirmaciones, ya que junto con la manifestación de impacto ambiental y el estudio, se prueba el proyecto y dan inicio a los trabajos de construcción que corresponden. La prueba número 5 consiste en una documental pública, es una constancia de los derechos inmobiliarios y un certificado expedido por el Registro Público de la Propiedad. Esta prueba se relaciona con el hecho y antecedente número 3, consistente en la adquisición de las servidumbres voluntarias, generando así los derechos inmobiliarios de los predios por parte de mi representada, misma que fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y por lo que se expidió un certificado. Los hechos que demostramos con esta prueba es que las servidumbres fueron celebradas mediante convenios civiles acorde a los lineamientos del Código Civil Federal, resaltando así que estas servidumbres no se encuentran relacionadas con el sector de hidrocarburos, toda vez que se realizaron con el único propósito para brindar ruta de transporte para el personal autorizado de la obra de la empresa. Consideramos que esto demuestra nuestras afirmaciones, ya que estas servidumbres de paso no recaen en la materia de hidrocarburos, por lo que la agencia no tiene competencia de sancionar. Prueba número 6 consiste en una documental pública, son las licencias de construcción emitidas por municipios. Esta prueba se relaciona con los hechos y antecedentes número 6 y 7, consistente a las obtenciones de las múltiples licencias que los municipios de los estados de Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León proporcionaron para la construcción de la obra del gasoducto. El hecho que demostramos con esta prueba es que la obra comenzó su construcción con sus debidas licencias en orden y autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecológico. Consideramos que esto demuestra nuestras afirmaciones, ya que con las licencias se demuestra de manera evidente la aprobación por parte de los municipios para poder realizar el proyecto del gasoducto. A continuación, le cedo la palabra a la licenciada Fernanda para que continúe con la exposición de las pruebas. Gracias, Roger. La prueba número 7 consiste en la documental pública del acta de inspección número 17-2020. Esta prueba se relaciona con el hecho número 10 en relación a la visita realizada por los inspectores federales pertenecientes a la CEA el día 15 de junio del presente año al inmueble 15-2020 del proyecto de gasoductos de la empresa de mi representada. Los hechos que demostramos con esta prueba es que la CEA indebidamente llevó a cabo una inspección a razón de que se versa por la modificación del trazo del proyecto y las brechas de las servidumbres. Esta última correspondiendo única y exclusivamente a materia de impacto ambiental. Las razones por las cuales demostramos nuestras afirmaciones es que la competencia de la CEA no basta para realizar la visita de inspección que se llevó a cabo en el proyecto de gasoductos de la empresa de mi representada. La prueba 8 es la documental pública consistente en la resolución del acto administrativo. Esta prueba se relaciona con el hecho y antecedente número 10, consistente en la imposición de sanciones a mi representada por parte de la autoridad de la CEA en fecha 15 de junio del 2020. Los hechos que demostramos con esta prueba es que existe una evidente carencia por parte de la autoridad de establecer las causas inmediatas de las sanciones,
omitiendo especificar las modificaciones al trazo que se llevaron a cabo por mi representada, razón por las cuales se impusieron las sanciones. Las razones por las cuales demostramos nuestras afirmaciones es que la resolución evidentemente carece de la debida fundamentación y motivación que se le obliga a toda autoridad para expedir resoluciones, toda vez que no precisa las modificaciones del trazo que se llevaron a cabo por mi representada. La prueba número 9 consiste en el documental privado del informe preventivo. Esta prueba se relaciona con los hechos y antecedentes número 9, consistente en la presentación de los informes preventivos de manera periódica ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el fin de que la empresa pueda dar aviso sobre el progreso de la construcción durante el tiempo que duró el proyecto. Los hechos que demostramos con esta prueba es que la empresa de mi representada, de buena fe y constantemente, informó a la Secretaría sobre las actividades que se realizaban en el proyecto, sin que se presentara alguna objeción por parte de la autoridad, por lo que las actividades relativas al informe se toman como aceptadas. Las razones por las cuales demostramos nuestras afirmaciones es que en el informe sí se incluyó la modificación del trazo del proyecto, así como la creación y utilización de las brechas en servidumbre voluntaria, por lo que al no existir objeción por parte de la autoridad, se consideran como aceptadas estas actividades. Cedo mi palabra a mi compañero Germán para que continúe con la narración de las pruebas. Gracias, licenciada. La siguiente prueba consiste en un dictamen pericial. Esta prueba se relaciona con los hechos y antecedentes número 8, consistente en el dictamen pericial topográfico realizado por el ingeniero Rogelio Flores Mata, con el fin de señalar la magnitud del impacto ambiental en las modificaciones del trazo correspondientes al inmueble 1520, que se encuentra ubicado en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Ahora bien, los hechos que demostraremos con esta prueba es la clara reducción del riesgo ambiental que se causó con las modificaciones al trazo original del proyecto. Y las razones por las cuales consideramos que demostraremos nuestras afirmaciones es que al emitir el dictamen pericial con profesionalismo, se hará convicción a lo referido en el sentido de que se provocó un menor impacto ambiental a lo originalmente proyectado, refiriéndonos por eso último a la modificación del trazo. Abogado. Sí, su señoría. Por favor, pudiera hacer la aclaración de qué prueba pericial está ofreciendo o si hay más de una pericial que están ofreciendo. Es únicamente es un dictamen pericial topográfico. ¿Es en materia de topografía? Sí. Correcto, gracias. Con dichas pruebas se acreditan los hechos de esta demanda y doy por finalizado la presentación de las mismas. Ahora bien, procedo a dar inicio a los conceptos de impugnación. El primero... Abogado, por favor, atendiendo la práctica común que realizamos durante este tipo de trámites, le solicito que haga la transcripción de las pruebas ofrecidas en el chat de esta videollamada. De acuerdo, señoría. Asimismo, retomando el tema, se apercibe de la parte actora que se conduzca con respeto ante este tribunal, tanto con sus compañeros como con su contraparte, así como el mismo tribunal, y evite la utilización de apodos entre sus compañeros. De acuerdo, señoría. Me disculpa. Procederé a dar inicio a la presentación de los conceptos de impugnación. Adelante. El primero, en el hecho número 10 se mencionó que mi representada había desmontado diversas hectáreas de vegetación por las distintas brechas, por lo que es importante destacar que las acciones realizadas por mi representada corresponden única y exclusivamente a la materia de impacto ambiental. Ahora bien, por tales acciones, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Ambiente del sector de hidrocarburos, indebidamente y sin contar con las atribuciones para ello, ocurrió a realizar una visita de inspección en razón de las brechas realizadas por mi representada, y por lo que posteriormente procedió a sancionar a mi representada ya que supuestamente no contaba con las autorizaciones de impacto ambiental previstas en el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. Dicho esto, el artículo 2 del reglamento de la LGEPA indica lo siguiente: la Secretaría ejercerá las atribuciones contenidas en el presente ordenamiento, incluidas las disposiciones relativas a la inspección, vigilancia y sanción, por conducto de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos, cuando se trate de las obras, instalaciones o actividades del sector de hidrocarburos, y
Cuando se trate de actividades distintas a dicho sector, la Secretaría ejercerá las atribuciones correspondientes a través de las unidades administrativas que define su reglamento interior. Por tal motivo, se concluye que las actividades realizadas por mi representada, corresponden totalmente a la materia de impacto ambiental, lo cual implica que las actuaciones de la SEA se excedieron el límite de sus atribuciones, toda vez que no es competente, puesto que el artículo señalado estrictamente indica que únicamente podrá realizar visitas de inspección cuando se trate de actividades del sector de hidrocarburo, lo cual no se correlaciona con el actuar de mi representada, puesto que el desmonte de las actividades, que el de las diversas hectáreas de vegetación, son obras puramente relacionadas con la materia de impacto ambiental y no del sector de hidrocarburos. Ahora bien, con motivo de complementar lo expuesto, le cedo la palabra a mi compañera, la licenciada Paola García Flores. Gracias, licenciado Germán Ramírez. Como mencionaba, conforme a lo anterior y las disposiciones normativas mencionadas, en cuanto al artículo 1109 y 1110 del Código Civil Federal, la SEA resulta no ser la autoridad competente para sancionar a mi representada en cuanto a la sanción del desmonte de la vegetación que hubo en dichas servidumbres voluntarias de paso, al versar sobre materia civil, ya que están constituidas bajo el Código Civil Federal, como se mencionaba anteriormente. Aunado a esto, las servidumbres voluntarias de paso que se convinieron con los dueños de los predios, todo siempre en acuerdo a la ley, no tienen relevancia ni están contempladas dentro del proyecto del gasoducto, por lo que, por lógica, no recaen dentro de la materia de hidrocarburos, una vez más demostrando la incompetencia de la SEA para sancionar a Infraestructura Marina del Golfo, ya que esta agencia solamente puede versar sobre temas de hidrocarburos. Así lo dispone el artículo 129 de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 3 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, que en su fracción 11ª, inciso C, al definir el sector hidrocarburos, lo define como el procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y regasificación, así como el transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas natural, por lo que las servidumbres voluntarias de paso en ningún momento caben dentro de la definición que facultaría a la SEA meramente en materia de hidrocarburo. A continuación, y como segundo concepto de impugnación, le cedo la palabra a la licenciada Fernanda Santisteban. Gracias, licenciada. El segundo concepto de impugnación se relaciona directamente con la modificación del trazo del proyecto de gasoductos. La resolución impugnada resulta nula de forma lisa y llana, de conformidad con el artículo 3, fracción 5 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con el artículo 51, fracción segunda, y artículo 52, fracción segunda, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las cuales citan: son elementos y requisitos del acto administrativo estar fundado y motivado. Se declara que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación en su caso. La sentencia definitiva podrá declarar la nulidad de la resolución impugnada. Sobre esta línea de ideas, solicito que la resolución impugnada se declare su nulidad lisa y llana. Ello debido a que la autoridad demandada en ningún momento fundamenta y motiva su actuación, incumpliendo así con un elemento de requisito formal exigido por la ley. Esto a razón que en la resolución de que la SEA emitió no se establecen las razones particulares que se tomaron en consideración para imponer las sanciones, sino solo se mencionan, por lo que existe una evidencia carencia de decretar de manera precisa y completa las causas inmediatas consistentes en la especificación de las modificaciones del trazo que se llevaron a cabo por la empresa, razón por la cual la SEA impuso las sanciones a mi representado. En este sentido, las resoluciones que se emitan por parte de la SEA deben de cumplir con las garantías del debido proceso legal y la legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como la fundamentación y motivación de su resolución. Esto último con base en la tesis de jurisprudencia con título Fundamentación y motivación, que cita: de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado. Esto se refiere a que se deben señalar con precisión
las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuran la hipótesis normativa. Así las cosas, que de la jurisprudencia se desprende que la simple mención vaga e imprecisa del razonamiento de la autoridad no es suficiente, ya que la fundamentación y motivación en su aspecto formal se establecen para evitar que los particulares se encuentren en un estado de incertidumbre, al igual que mi representada, y de forma contraria se pueda garantizar al gobernado su derecho de defensa de darle la aptitud de ofrecer prueba en contradicción a los hechos aducidos por la autoridad. Así pues, en la resolución de la CEA no puede considerarse satisfecho el requisito formal de fundamentación y motivación que debe contener todo acto de autoridad, a razón de que se citan insuficientes los preceptos y existe una omisión total de mencionar la motivación exacta correspondiente, por lo que la falta de ambas presencias se estima en una falta constitucional y formal. Por lo antes expuesto, se solicita nuevamente que se declare la nulidad lisa y llana de la resolución de acuerdo a los artículos antes citados. Con esto se termina el segundo concepto de impugnación. Cedo mi voz al licenciado Roger para que continúe con el tercer concepto de impugnación. Gracias, licenciada. Procedo al tercer concepto de impugnación. Su señoría, la sanción impuesta por la Autoridad sobre Infraestructura Marina por concepto de la supuesta falta de autorización sobre una modificación del trazo del proyecto que se presentó inicialmente y fue aprobada por la autoridad competente resulta ilegal toda vez que no aplica al caso concreto siendo disputado en este juicio. Se fundamenta esto por medio de los siguientes conceptos. El requisito de presentar una nueva manifestación de impacto ambiental sobre la parte siendo modificada se encuentra previsto en el tercer párrafo del artículo 30 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, donde se estipula que si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental se realizan modificaciones al proyecto de la obra o actividad respectiva, los interesados deberán hacerlas del conocimiento de la Secretaría. No obstante, la disposición de este artículo que señala que cada modificación hecha a un proyecto aprobada debe ser notificada a la Secretaría resulta absurda, debido a que en ningún proyecto es posible realizarlo de manera perfecta e indistinta a como se propone inicialmente, debido a que siempre entran en juego distintos detalles como lo puede ser el terreno sobre el cual se construye, el clima, el relieve, entre otras cosas, que causan que la construcción tenga que adecuarse a estas mismas. Es por esto que la noción de tener que notificar cada detalle que tuvo que corregirse del plan inicial resulta ridícula, toda vez que tendría que acudirse a la Secretaría para tener que notificar a la misma sobre cada metro de avance que se hace sobre la construcción. Es por esto que se concluye que dicho artículo no debe ser interpretado de una manera literal, ya que se estaría en una situación sumamente absurda y costosa para cualquier persona que busque construir, ya que la obra no podría progresar cada vez que se tenga que esperar la autorización de la Secretaría sobre cada modificación que se haga sobre la misma. Por ello, se determina que el artículo debe ser interpretado de una manera más expansiva y no tan restrictiva. El reglamento de la Ley de Hidrocarburos establece en el párrafo segundo de su artículo 79 un supuesto donde se contempla una situación que es análoga a la dispuesta en el artículo 30 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, donde se prevé la necesidad de presentar una nueva evaluación de impacto ambiental, una figura muy similar a la manifestación del impacto ambiental, siempre y cuando se realice sobre el proyecto aprobado una modificación sustancial. Siendo que resulta más lógico y razonable que se tenga la necesidad de pedir autorización sobre un proyecto que sufre una modificación sobre su sustancia y no sobre un aspecto accidental, como podría ser el que la construcción se recorra unos metros en una dirección por motivos del relieve, se concluye que la modificación de la cual se habla en el artículo 30 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental no debe interpretarse de manera literal, sino que se debe interpretar para referirse sobre modificaciones sustanciales sobre un proyecto ya aprobado. Por ende, la persona moral Infraestructura Marina del Golfo, SADCB, no tiene obligación de presentar una nueva manifestación del impacto ambiental ni requerir autorización sobre una modificación sobre su proyecto aprobado, dado que la misma solo consiste en construir el gasoducto a una pequeña distancia de donde se planteó originalmente, lo cual no es una modificación sustancial. Ante esto,
le cedo la palabra a la licenciada Paola García para que pueda complementar este concepto de impugnación. Gracias, licenciado Rogelio. Reforzando lo anterior que mencionaba, mi representada, además, y siempre actuando de buena fe y en acorde a la ley, presentaba periódicamente los informes preventivos del proceso y avance de la obra a las autoridades correspondientes, en el cual dentro de estas, y como se demostraba en la prueba 9, se informaba sobre las ligeras modificaciones que se hacían para seguir con la construcción del gasoducto. Como anteriormente se expone, resulta absurdo suponer que se siga al pie de la letra el trazo específico del proyecto, por lo que en dichos informes preventivos se le informaba a la autoridad sobre las modificaciones necesarias que se hacían y que por no recibir alguna queja o señalamiento de la autoridad, se entendía por aceptadas. Como se trabajaba bajo una concesión del gobierno y los permisos mencionados en las pruebas tercera, cuarta, quinta y sexta, sobre el título de sistema de transporte de la CRE, las licencias de construcción de los múltiples municipios, las servidumbres de paso y las autorizaciones de la MIA y la ERA de la agencia que otorgó, todas estas tenían una vigencia de 30 años. El tener que detener la obra activa no solamente resultaría en pérdidas económicas, sino en una presión por tiempo, dado que la obra debía terminarse en cierto tiempo antes de que prescribieran los permisos. Además, como se señala en el dictamen pericial de la prueba 10, las modificaciones que se hicieron al trazo resultaron por un menor impacto ambiental, ya que mi representada, siempre procurando el menor daño al medio ambiente y al encontrarse imposibilitada a seguir el trazo original del proyecto de gasoducto, buscaron alternativas que terminaron en parte mitigando el impacto ambiental que de todas maneras ya se tenía contemplado y autorizado por la misma SEA en la MIA y el AERA. Y pues una vez más, considerando que la terminación de la obra del gasoducto sur de Texas-Veracruz era crucial para asegurar la seguridad energética de gas natural de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, así como las regiones oriente, centro y occidente del país. Y como la materia de hidrocarburos es de interés social y orden público, en acuerdo como lo dispone la ley de hidrocarburos, se optó por estas modificaciones toda vez que se requería proteger la seguridad energética, además de que terminaron haciendo un menor impacto ambiental. A continuación, se presenta el siguiente concepto de impugnación, que lo presentará la licenciada Daniela Chapa. Muchas gracias, licenciada Paola García. A continuación, presentaré el último concepto de impugnación, el número 4, concepto de las brechas. Dentro del hecho número 9 se menciona la construcción de brechas que mi representada realizó con el fin de poder tener acceso al área de construcción del proyecto del gasoducto. Estas brechas fueron realizadas y previstas dentro de los informes preventivos que se le presentaron a las autoridades para así poder observar la necesidad de estas. Estas son necesarias para poder así que los trabajadores de la obra puedan circular y tengan un lugar donde dejar sus pertenencias y poder descansar. Mi representada, al ver que la creación de las brechas iban a generar un impacto ambiental al área, informa dentro de los ya mencionados informes preventivos estas adecuaciones que se iban a realizar sobre las servidumbres voluntarias, las cuales se les celebraron para así poder circular dentro del área. Sin embargo, siendo esta una obra activa en la cual diversos recursos son utilizados al día y múltiples sueldos se tienen que pagar para poder llevar a cabo la obra, mi representada, al ver que la Secretaría no da constancia al informe preventivo que se presentó, no fue contestado dentro del plazo establecido en el artículo 33 y a lo conforme a lo señalado dentro del mismo artículo en su último párrafo. Asimismo, debido a que el requerimiento de información se hizo en tiempo, dado el hecho que se tomó más del plazo establecido para hacer una contestación por escrito de parte de la autoridad, viola esta el derecho de petición que se establece en el artículo 8 constitucional. Voy a hacer ahora el uso de la palabra para los puntos petitorios a mi compañera licenciada Paola García. Gracias, licenciada Daniela Chapa. Como finalizando la presentación de la demanda, los puntos petitorios y por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 49, 50, 52, 58 y demás relativos de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, a este honorable tribunal atentamente pido se nos sirva. Primero, conforme a lo dispuesto anteriormente en diversos ordenamientos señalados, se considera incompetente a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos de haber puesto a la obra la sanción de las distintas brechas como servidumbres voluntarias de paso. Segundo, la nulidad lisa y llana de la resolución del acto administrativo consistente en la sanción sobre la modificación del trazo del proyecto, toda vez que mi representada siempre actuó de buena fe y trató de hacer el menor daño ambiental posible al no hacer alguna modificación sustancial que amerite dicha sanción y que además en esta sanción no se señala en qué parte se incumple o modifica el trazo específicamente, por lo que se encuentra incorrectamente fundada y motivada.
Tercero, previo a los trámites de ley que se dicte resolución que en derecho proceda, la cual deberá ser favorable a las pretensiones de mi representada. Con esto concluye la presentación de la demanda, su señoría. Correcto. Muchas gracias, parte actora, por la exposición. La demanda con esto es procedente en este momento otorgar un receso de 5 minutos a fin de que la autoridad demandada, a través de sus delegados, se encuentren en posibilidad de preparar una defensa oportuna conforme lo dicta la práctica de este juicio. En este momento se comienza el receso. Siendo las 9:54, se retoma la audiencia. Se pide a la parte demandada que a continuación proceda a hacer uso de la voz y realice la contestación de los hechos, ofrezca las pruebas de su intención, exponga sus defensas y las causales de improcedencia que estime pertinentes sin perjuicio de las que este tribunal de manera oficiosa pueda invocar. Adelante, parte demandada. Muchas gracias, señoría. En representación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del sector hidrocarburos, se procede a contestar la demanda impuesta por Infraestructura Marina del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable. Ricardo David Hernández Aldaña, Alex Navarrete Rasgado, Carolina López Bustamante, David Oliverio Grajales Bolaños y Carla Janet Salazar Vázquez, todos estos delegados de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos, acudimos a dar contestación a la demanda instaurada en contra de la agencia antes nombrada, en tiempo y forma, y con base en el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Sujetamos la presente a las siguientes consideraciones de hecho y derecho, por lo que procedo a cederle la voz a mi compañero el licenciado Ricardo Hernández para continuar con la contestación de los hechos. Gracias, licenciado Alex Navarrete. Su señoría, para dar contestación a los hechos. En cuanto al hecho número 1, no se suscita controversia del mismo. En cuanto al hecho número 2, no se suscita controversia del mismo. En cuanto al hecho número 3, no se suscita controversia del mismo. En cuanto al hecho número 4, no se suscita controversia del mismo. En cuanto al hecho número 5, no se suscita controversia del mismo. En cuanto al hecho número 6, no se afirma ni se niega por no ser hechos propios. En cuanto al hecho número 7, no se afirma ni se niega por no ser hechos propios. En cuanto al hecho número 8, no se afirma ni se niega por no ser hechos propios, solamente alegando que el supuesto estudio pericial topográfico no avala un supuesto el permiso que esta agencia debe otorgar o que se debe solicitar ante esta agencia para la construcción del gasoducto o la construcción en vista del obstáculo que alega la parte actora. Abogado, ¿me pudiera, por favor, repetir la postura en cuanto a este hecho que está mencionando? Sí, claro que sí. En cuanto al hecho número 8, no se afirma ni se niega. Solamente agrego que el supuesto dictamen pericial topográfico elaborado por el ingeniero Rogelio Flores Mata en nada avala o se puede suponer un permiso por parte de esta agencia, de la agencia que yo represento, ante el supuesto obstáculo que alega la parte actora, y tampoco avala que se tenga un menor impacto ambiental debido a este. Ok, en cuanto al hecho número 9, se niega que tenga validez los informes
los informes preventivos que supuestamente notificaba de buena fe la parte actora, puesto que, para empezar, la parte actora, y consta registro de ello, menciona que se le notificaba a la Secretaría, pero el órgano desconcentrado encargado del tema de hidrocarburos del sector de hidrocarburos, es esta agencia, de conformidad con el artículo 45 bis del reglamento interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo cual dichos informes preventivos no tienen validez alguna. Asimismo, el artículo 31, en el cual se sustentan los informes preventivos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, mencionan 3 supuestos para que se acrediten estos informes previos, sino una manifestación de impacto ambiental, mismo que la parte actora es omisa en referir en qué supuesto de estos 3 se encuentra. El primero de estos supuestos es que existan normas oficiales u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o actividades. El segundo es que las obras o actividades de que se traten estén expresamente previstas por un plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico, que haya sido evaluado por la Secretaría en los términos del artículo siguiente. El supuesto número 3 refiere que se trata de instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados en los términos de la presente sección. Luego, entonces, la parte actora dice presentó informes previos, pero no refiere sobre qué supuesto de este artículo se encuentra. Asimismo, los informes preventivos, no surten validez, toda vez que se debieron haber presentado ante la autoridad competente, que es la agencia, el órgano desconcentrado de la Secretaría multicitada. En cuanto al hecho número 10, se afirma que se procederá a sancionar la infraestructura marina del Golfo SADCB ante la falta de autorizaciones por haber desmontado vegetación de instalación de brechas y haberse realizado una modificación del trazo del proyecto de instalación de gasoductos. Asimismo, se niega que sea indebida esta inspección y esta sanción, puesto que de lo que será expuesto por mis colitigantes quedará constancia de la competencia de esta agencia para imponer estas sanciones. Asimismo, doy por terminado la contestación a los hechos, dando lugar a mi colitigante, el licenciado Alex, para que prosiga a lo que derecho se tenga. Muchas gracias, compañero colitigante. En continuación con el proceso, le cedo la palabra a mi compañero licenciado David Grajales para realizar la contestación de los conceptos de impugnación. Su señoría, se van a contestar los conceptos de impugnación 1 y 3 en conjunto, iniciando por el número 1, el cual es alusivo a la competencia de la agencia para conocer sobre los temas tocantes en el presente juicio. Para sustentar tal cuestión, se remite primeramente a la Carta Magna, atendiendo a la jerarquía de leyes, la cual refiere dentro de su numeral número 4 que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley, lo cual indica que el Estado tiene la facultad para la vigilancia del medio ambiente, procurando de tal manera el menor de los daños y deterioro al mismo. Además, el Estado queda facultado para sancionar la responsabilidad de quien provoque los daños al medio ambiente dispuestos en la ley. Además, se tiene citado en la Constitución Política el artículo 90, que señala que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación, que estarán a cargo de secretarías de Estado, y definirá las bases generales de su creación de entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal dentro de las operaciones del mismo.
Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal o entre estas y las Secretarías de Estado. Con el artículo anteriormente citado, entramos en tema de la administración pública, pues queda por sentado que el Ejecutivo Federal actúa para la vigilancia de la Constitución por medio de las distintas Secretarías de Estado facultadas para ellos, siendo la Semarnat la encargada de la vigilancia y protección del medio ambiente. Esta, según su reglamento interno, cuenta con órganos administrativos desconcentrados, de los cuales se desprende la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente del sector de hidrocarburos. Por lo anteriormente mencionado, ya en este punto resulta bastante pertinente el llegar a citar la ley orgánica de la Administración Pública Federal en pos de enriquecer el presente argumento. El artículo 32 bis de tal ley indica que a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales le corresponde el despacho de los siguientes asuntos. La fracción número 32 establece los mecanismos, refiere que establece los mecanismos necesarios para implementar la coordinación y colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del sector de hidrocarburos y llega a solicitar a dicha agencia el apoyo técnico que ésta requiera. El reglamento interior de tal secretaría nos señala en su artículo 45 bis que le corresponde a la agencia, en términos de su reglamento interior, la realización de todos los actos y procedimientos administrativos en cuanto a verificación, inspección, vigilancia y sanción y todos los demás previstos en el capítulo que correspondan a dicho sector conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Bueno, tras haber aclarado la pertinencia de la agencia como órgano pertinente dentro del presente juicio, se enriquece dicha fundamentación con la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos, pues en su segundo numeral expresa que la actuación de la agencia en el ejercicio de sus funciones tomará en consideración criterios de sustentabilidad y desarrollo bajo en emisiones, así como que también atenderá lo dispuesto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, entre otros ordenamientos aplicables. El siguiente precepto de tal ley además especifica que en lo no previsto por la presente ley se aplicará de manera supletoria las disposiciones contenidas en la Ley de Hidrocarburos, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Además, dentro de tal ley se indican atribuciones de la agencia en el precepto 5, a toda vez que para efectos del presente caso se citarán las fracciones octava, 11ª y 18ª, que señalan las siguientes funciones, siendo la fracción octava aquella que indica que supervisa y vigila el cumplimiento por parte de los regulados de los ordenamientos legales, reglamentarios y demás normativa que resulten aplicables a las materias de su competencia. Para ello podrá realizar y ordenar certificaciones, auditorías, verificaciones, así como llevar a cabo visitas de inspección y supervisión. Asimismo, en el ejercicio de sus atribuciones podrá instruir la competencia de representantes de los regulados y para llevar a cabo la supervisión, la agencia podrá ordenar visitas de inspección. En la fracción 11ª se habla de la imposición de medidas de seguridad, de apremio o de sanciones que resulten aplicables conforme a la legislación correspondiente. Y en la 18ª se habla sobre el expedir, suspender, revocar o negar licencias, autorizaciones, permisos y registros en materia ambiental en cuanto a lo referido al artículo 7º de la presente ley, siendo estos los siguientes que mencionaré a continuación. El primero de estos refiere a las autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental del sector de hidrocarburos, de carbonoductos, instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración. Y la fracción 7ª refiere a la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales en términos del artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y de su reglamento. A continuación le cedo la palabra a la licenciada Carolina López para que siga refiriendo esta cuestión en cuanto a los conceptos de impugnación 1 y 3. Muchas gracias. Asimismo, su señoría es infundado lo expresado en los conceptos de impugnación anteriormente señalados, toda vez que la acción correspondiente al desmonte de las brechas para el aprovechamiento de las servidumbres que se hicieron, sin contar con previa autorización,
se lleva a cabo para la ejecución de obras en materia de hidrocarburos, por lo cual le surte competencia a esta autoridad y no a la Profepa. Esto con base en el artículo 45 bis del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su reforma de fecha 31 de octubre de 2014, que a la letra dice: las atribuciones que en el presente capítulo se otorgan a la Procuraduría, al Procurador, a los subprocuradores, a los directores generales, así como a las unidades administrativas señaladas en el artículo siguiente, no aplicarán en las materias, obras o actividades del sector de hidrocarburos. Corresponde a la agencia, en términos de su reglamento interior, la realización de todos los actos y procedimientos administrativos de verificación, inspección, vigilancia y todos los demás previstos en el presente capítulo, que correspondan a dicho sector conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo, el artículo 12, fracción 1, inciso A, del Reglamento Interior de la Ley de la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, menciona que la agencia es competente para expedir, modificar, suspender, revocar o anular, total o parcialmente, los permisos, licencias y autorizaciones en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental en las siguientes materias: el cambio de uso de suelo en terrenos forestales para la ejecución de obras en las materias competencia de la agencia, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Por lo cual, queda acreditado que la agencia sí es competente para la vigilancia y protección del medio ambiente, en cuanto a obras que se realicen para la ejecución en materia de hidrocarburos, entendiéndose por esta también lo relacionado al desmonte de área forestal, puesto que se da en un terreno forestal, para la ejecución de obras relacionadas con hidrocarburos. También el reglamento antes mencionado, en su artículo 36, fracción 7, le da a la agencia la facultad de imponer sanciones que correspondan respecto del cumplimiento por parte de los regulados, así como el cumplimiento de las autorizaciones en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, para lo cual podrá ordenar visitas de cualquier actuación o diligencia que resulte aplicable. Con relación a lo anterior, el artículo 5 de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos, en sus artículos 8, 11 y 18, menciona que las atribuciones de la agencia son supervisar y vigilar el cumplimiento por parte de los regulados de los ordenamientos legales, reglamentarios y demás normas aplicables. Podrá ordenar visitas de inspección, imponer sanciones, expedir, suspender, revocar o negar las licencias, autorizaciones, permisos y registros en materia ambiental, entre otros. Los actos administrativos que menciona el artículo 7 de esta misma ley refieren en su fracción primera a las autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental del sector de hidrocarburos, así como de los aprovechamientos forestales, y en su fracción 7 a las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terreno forestal. Una vez acreditada ante usted, su señoría, que esta agencia es competente para sancionar la actividad relativa al desmonte de más de 100 hectáreas de vegetación por las distintas brechas que se hicieron sin contar con previa autorización, y que esta agencia es el órgano desconcentrado de la Semarnat encargada de la vigilancia del medio ambiente en el tema de hidrocarburos, es dable mencionar que la violación a la ley y de la cual resulta la sanción a la parte actora es la realizada a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente en su artículo 28, la cual establece que es la evaluación del impacto ambiental y además menciona las obras que requerirán una previa autorización en materia de impacto ambiental, correspondiendo a este caso las fracciones primera, que refiere a los gasoductos, y séptima, a los cambios del uso de suelo de áreas forestales. Infraestructura Marina no solicitó la autorización por las brechas donde existía vegetación, desmontando más de 100 hectáreas, como ya se había mencionado antes, incumpliendo con este ordenamiento. Siguiendo ese mismo orden de ideas, es importante destacar que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su artículo 7, fracción 6, a la letra dice que el cambio de uso de suelo en terreno forestal se entenderá por la remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales. Lo anterior sustenta que efectivamente las brechas
hicieron un cambio de uso de suelo en terreno forestal y se requería una previa autorización. El artículo 93 de la misma ley antes mencionada establece que para autorizar el cambio de uso de suelo en terreno forestal se debe hacer un estudio técnico justificativo, procedimiento del cual se encarga propiamente la agencia, otra cosa que evidentemente Infraestructura Marina debió haber hecho y no hizo. La empresa Infraestructura Marina hizo mención también de que las brechas no requerían autorización debido a que contaban con servidumbres y era únicamente para el paso de los trabajadores. Pero el artículo 109 de la Ley de Hidrocarburos establece lo que es la servidumbre legal de hidrocarburos. En ese mismo se menciona que va a comprender desde el derecho de tránsito de personas, el transporte, entre otras actividades que se requieran para la construcción, entendiéndose entonces que a pesar de haber tenido acuerdos con los demás propietarios para el paso, es un asunto que la agencia puede y debe involucrarse debido a que la intención de hacer esas brechas era parte del proyecto. Por lo anteriormente expuesto ante usted, su señoría, se acredita que el desmonte de más de 100 hectáreas de terreno forestal sí está relacionado con la ejecución de obras en materia de hidrocarburos, puesto que sin estas brechas sería imposible el acceso a la construcción de obra del gasoducto. También que la sanción derivada de lo antes mencionado sí le corresponde a esta agencia imponerlo por las razones antes esgrimidas. También que estas acciones consistentes en el desmonte de más de 100 hectáreas de terreno forestal se llevaron a cabo sin las autorizaciones debidas. Y por último, que la resolución ahora combatida por la parte actora se realizó por 1, una autoridad competente. 2, que en la resolución se encuentran establecidos todos los elementos y requisitos establecidos por el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y 3, que en la resolución se acredita la afectación al medio ambiente que llevó a cabo la persona moral Infraestructura Marina del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable. Le cedo la palabra al licenciado Alex Navarrete para que continúe con los conceptos de impugnación. Muchas gracias, licenciada. Su señoría, procedo a realizar la contestación al concepto de impugnación número 2 de la parte actora. Su señoría, es infundado lo expresado en el concepto de impugnación número 2, toda vez que la acción correspondiente al cambio del trazo del gasoducto resulta ser una conducta ilegal de conformidad con el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de evaluación de impacto al ambiente. Como se ha mencionado anteriormente, de acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del sector hidrocarburos, la ASEA tiene como objeto proteger al medio ambiente en el sector hidrocarburos a través de regulación y supervisión. Asimismo, para ejercer sus funciones, toma en cuenta lo dispuesto en la citada ley, así como las disposiciones en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y demás ordenamientos aplicables. Establecido esto, resultan relevantes los artículos 5, 9 y 28 del reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de evaluación de impacto al ambiente. El artículo 5 dispone los proyectos que requieren de una autorización en materia de impacto ambiental, en donde el inciso C menciona que la construcción de gasoductos es uno de estos proyectos que requiere de la autorización. Ahora bien, el artículo 9 menciona que cualquier persona interesada en obtener dicha autorización debe presentar a la autoridad competente una manifestación de impacto ambiental para que dicha autoridad realice la evaluación del proyecto y posteriormente decida respecto a la autorización. Por otra parte, el artículo 28 establece que si el promovente pretende realizar modificaciones al proyecto después de que se le emitió la autorización en materia de impacto ambiental, deberá someterlas a la consideración de la Secretaría o, en este caso, de la autoridad competente respecto al sector hidrocarburos, quien determinará si es necesaria la presentación de una nueva manifestación de impacto ambiental, si las modificaciones no afectan el contenido de la autorización otorgada o si la autorización otorgada requiere ser modificada. Si bien Infraestructura Marina cumplió con estas disposiciones toda vez que se le entregó la autorización en materia de impacto ambiental, la empresa fracasó en notificar a la autoridad el cambio que realizó en el trazo del gasoducto que fue autorizado, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 28. Ahora bien, el artículo 25 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del sector hidrocarburos establece las conductas que la agencia puede sancionar,
de las cuales resulta relevante la establecida en la fracción tercera, las violaciones a esta ley, a la ley de hidrocarburos y a sus disposiciones reglamentarias, así como la regulación, lineamientos y disposiciones administrativas que sean competencia de la agencia podrán ser sancionadas con multas de entre 750,000 a 7,500,000 veces el importe del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse la infracción. Tomando en cuenta la violación al artículo 28 del reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente en materia de evaluación del impacto al ambiente, respecto a la falta de notificación acerca del cambio del proyecto autorizado, así como la competencia de la SEA previamente fundamentada, es evidente que esta autoridad actuó conforme a derecho al sancionar las conductas ilegales de infraestructura marina. Por lo anteriormente expuesto, ante usted, su señoría, se acredita, número 1, que el proyecto iniciado por infraestructura marina relacionado con la construcción de gasoductos requiere de una autorización de materia de impacto ambiental, por lo que debe presentar una manifestación de impacto ambiental para recibir dicha autorización. Número 2, que para intentar realizar modificaciones al proyecto previamente autorizado es necesario manifestarlo a la agencia para que ésta decida respecto a la legalidad de dichas modificaciones. Número 3, que los informes preventivos a los que hace mención la parte actora los desconoce esta agencia al ser incorrectamente presentados ante la Semarnat y no ante la autoridad competente, siendo esta la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del sector hidrocarburos. Número 4, que la mencionada empresa no notificó a la agencia los cambios realizados al trazo original del gasoducto, que fue autorizado por esta autoridad, constituyendo esta conducta una violación al reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente en materia de evaluación de impacto al ambiente, siendo esta una conducta sancionable. Número 5, que la resolución ahora combatida por la parte actora se realizó por la autoridad competente, que en la resolución se encuentran establecidos todos los elementos y requisitos establecidos por el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y que en la resolución se acredita la violación al reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente en materia de evaluación de impacto al ambiente. Es todo con respecto al segundo concepto de impugnación. Le cedo la palabra al licenciado David Hernández para continuar con la lectura. En el mismo tenor, su señoría, para dar contestación al cuarto concepto de impugnación, y asimismo en relación con la contestación que se dio a los hechos en cuanto a la invalidez de los informes preventivos supuestamente llegados a la Secretaría, es dable agregar y mencionar que los informes preventivos no se presentaron ante esta agencia, que es la autoridad competente en el sector de hidrocarburos, para las modificaciones que se hicieron. Asimismo, la parte actora es omisa en decir en qué supuesto en qué supuesto del artículo 31 se encuentran, por lo cual es improcedente y son inválidos esos informes preventivos supuestamente llegados a la Secretaría. Con esto doy por terminada la contestación a los conceptos de impugnación. Le doy lugar a la abogada Carla Salazar. Y a continuación se dará contestación sobre las pruebas. Se objetan las pruebas ofrecidas por la parte actora en cuanto a su alcance y valor probatorio, en virtud de no encontrarse ajustadas a derecho ni tener relación con los conceptos de impugnación expuestos en el escrito de demanda. Y se ofrecen pruebas en relación a los hechos y objeciones a los conceptos de impugnación, entre ellas la documental privado que hacemos consistir en el dictamen pericial en materia ambiental realizada por el perito Luis Carlos González González, cédula profesional 2345-67, con la finalidad de señalar que el territorio donde se observa el daño material por el desmontaje era un terreno forestal. La relación de la prueba con la contestación se demuestra la afectación en terrenos forestales por el daño material de los desmontajes en más de 100 hectáreas,
Los hechos que se pretenden probar es que mediante el dictamen se compruebe que la existencia de los daños causados son en terrenos forestales, mismos que han sido causados por el desmontaje al interponer los gasoductos. La razón por la que consideramos ciertas nuestras afirmaciones es porque con esta prueba se acredita el supuesto de causar daño al medio ambiente en una zona forestal por ejecución de obras de hidrocarburos. Asimismo, también se ofrece la pericial en el supuesto de que la parte actora no reconozca o niegue que el daño causado no fue en terreno forestal. Se ofrece esta prueba que consiste en el interrogatorio del perito para que determine si los daños causados por ejecución de obras de hidrocarburos fueron realizados en zona forestal, mismo que presentaré para su interrogatorio el día y hora que señale para su recepción. La relación con esta de la prueba con la contestación es acreditar la existencia de un daño material en terreno forestal que se generó por ejecución de obras de hidrocarburos. Asimismo, la razón por la que consideramos de demostrar ciertas nuestras afirmaciones es porque mediante el análisis del dictamen del perito y su interrogatorio respectivo, se demuestra la afectación al medio ambiente en terrenos forestales por la ejecución de obras de hidrocarburos, lo cual facultó a la agencia para imponer las sanciones previstas. De igual manera, se añade la prueba de instrumental de actuaciones consistente en que todo lo actuado y por actuarse en el presente juicio solo beneficie a los intereses de la suscrita, en donde se contemplan todas las documentales, manifestaciones y constancias que aportase o realice la contraparte, y en el presente escrito se han hecho nuestras para los efectos correspondientes en cada apartado del escrito. Y se añade la prueba presuncional consistente en las presunciones legales y humanas que se deriven a nuestro favor. Por lo anteriormente expuesto, doy la palabra al licenciado Alex Navarrete. Abogada. Mande. Por favor, nada más aclárenme, ofreció pericial en materia ambiental y una prueba documental privada consistente en el dictamen pericial, ofreció la presuncional también y ofreció alguna otra probanza. También la pericial, el interrogatorio. Y instrumental de actuaciones. Correcto. Adelante, parte demandada. Muchas gracias, su señoría. Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta honorable sala especializada lo siguiente. Primero, se tenga con el presente escrito nuestro carácter de delegados de la parte demandada, dando contestación a la demanda. Segundo, se prosiga con el presente juicio y previo los trámites de ley, se resuelva conforme a derecho el mismo, debiéndose de absolver a la autoridad demandada, atendiendo a todas y cada una de las razones y fundamentos jurídicos que han quedado precisados en el presente curso, dando por terminada la contestación de la demanda por parte de esta autoridad. Bien, a parte demandada se les requiere para que alleguen, que transcriban sus alegaciones en el chat y asimismo en el correo electrónico que se les ha facilitado, en el mismo chat, hagan llegar sus alegaciones hacia este tribunal. El siguiente punto en el orden de este proceso. Bien, se le requiere a las partes para que hagan llegar vía correo electrónico las pruebas que han ofrecido como de su intención, a fin de que ese tribunal pueda observarlas y valorarlas. Asimismo, para llevar a cabo esta etapa, se determina un receso para que me lleguen esos documentos y valorarlos. En este momento, ¿algún comentario, alguna de las partes? Su señoría, disculpe, para mandar la contestación a los hechos, estas fueron elaboradas de forma oral. ¿También se tiene que mandar o se puede omitir?
Toda vez que mencionaron durante su exposición que lo tenían en un curso y que lo tienen por escrito, se les requiere para que lo manden vía correo electrónico. Así será, su señoría, gracias. Comienza el receso. Siendo las 10:44, se reanuda la audiencia. Bien, me han llegado ya los documentos probatorios, excepto por la pericial, el documento privado consistente en el dictamen pericial de parte de la parte demandada, así que en este acto, perdón, me está llegando en este instante el correo electrónico. Bien. Se tiene por recibido el documento. Bien, en cuanto a las pruebas que se han ofrecido y que se han allegado a este tribunal, permítame un instante, por favor. Bien, de la parte actora, se tienen por ofrecidas y se admiten las pruebas documentales enumeradas en su escrito de demanda bajo los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, el 9 también. Y en cuanto al dictamen pericial en topografía, no se tiene por ofrecido, se desecha este medio de convicción en atención a que se estima que el objeto de la prueba no es congruente o consistente con el ofrecimiento del mismo. Es decir, que lo que se pretende demostrar con ella no se pudiera alcanzar con una pericial en materia de topografía. Bueno, por parte de la autoridad demandada, se tienen por admitidas sin especial desahogo la presuncional y la instrumental de actuaciones y el dictamen pericial en materia ambiental que ha ofrecido, se desecha la prueba pericial por no ser necesario su desahogo en atención a que se ha llegado ya el dictamen y se admite de conformidad para los efectos a los que tenga a su alcance, que será analizado en la sentencia, el documento consistente en el dictamen pericial en materia ambiental. Una vez hecho lo anterior, ya calificadas y desahogadas las pruebas, se otorga a las partes un periodo para ofrecer y formular sus alegatos. En este acto se da la voz, en primer lugar, a la parte actora para que formule de manera verbal lo que estime pertinente a manera de alegatos. Gracias, su señoría. A continuación se presentarán los alegatos de la parte actora, comenzando con la licenciada Daniela Chapo. Le cedo la palabra. Muchas gracias, compañera. Para dar inicio con los alegatos, comencemos con el informe preventivo. Estos informes preventivos fueron realizados de manera constante ante la autoridad para ir demostrando ante ellos de manera periódica ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para estar al tanto de los cambios que se están haciendo en la obra, tal como se alegan en la prueba. Reitero así que estos cuentan con su plena validez, ya que fueron demostrados ante la autoridad para dar aviso de ellos de las modificaciones tanto como de trazo y de la creación de las brechas sobre la servidumbre voluntaria, aceptando las actividades que están llevando a cabo y esperando una contestación por parte de la autoridad para poder proseguir con la obra. Para dar complementación a esto, le hago el uso de la palabra a mi compañera, la licenciada Fernanda Santisteban. Gracias, licenciada. Cabe destacar que en el artículo 28 del reglamento del GEPA establece que cuando ya se pide admitida la autorización en materia de impacto ambiental, como lo es en el caso, y se realizan modificaciones al proyecto,
se deberá de someter dichas modificaciones ante la consideración de la autoridad para que ésta dé aviso sobre si se tienen que modificar lo que se admitió. El mismo artículo establece que, como se mencionó anteriormente, la autoridad dará a conocer las modificaciones a la autorización en caso de necesitarlas, por lo que se entiende que si no hay objeciones a lo presentado, la autoridad se omitirá de dar la contestación. Los informes preventivos que mencionó mi compañera se presentaron de buena fe ante la Secretaría y la CEA, tal como transcribe la prueba que llegamos relativos a los informes preventivos, por lo que sí tienen validez toda vez que se presentaron ante las autoridades competentes. Con esto cedo el uso de la palabra a mi compañero licenciado Germán. Muchas gracias, licenciada. Ahora bien, la parte demandada argumentó que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del sector de hidrocarburos es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sin embargo, su competencia se encuentra limitada respecto a las visitas de inspección y a la imposición de sanciones, toda vez que únicamente puede versar sobre temas del sector de hidrocarburos. Esto acorde con el artículo 2 del reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Por lo tanto, ya que mi representada realizó el desmonte de las hectáreas de vegetación por las distintas brechas, es importante destacar que se trata de un tema puramente de materia de impacto ambiental y que por ende no corresponde de ninguna forma al aspecto del sector de hidrocarburos. Por lo que nuevamente, señoría, se demuestra la incompetencia de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del sector de hidrocarburos para realizar las visitas de inspección respecto al desmonte de las hectáreas realizadas por mi representada y la imposición de sanciones a la misma. Dicho esto, y para con motivo de complementarlo, le cedo la palabra a mi compañera, la licenciada Paola García Flores. Gracias, licenciado Ramírez. Bien, complementando lo que mencionaba mi compañero, esta inspección, tanto la inspección como la sanción, en cuanto a estas distintas brechas que se hicieron, no es competente la CEA porque, como se demostró y expuso anteriormente, las brechas como servidumbres voluntarias de paso son conforme a lo dispuesto en los artículos 1109 y 1110 del Código Civil Federal, porque son servidumbres compuestas en materia civil. Las actividades realizadas por mi representada de ninguna forma guardan relación con obras del sector de hidrocarburos, debido a que previo al desmonte de las hectáreas y la modificación del trazo, no son parte de la obra del gasoducto. Por lo que, como no cabe dentro del supuesto de la materia de hidrocarburos, que es la única materia por la cual puede ser competente la CEA, como mencionaba el artículo señalado por mi compañero el licenciado Germán, y conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 3 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos, no cabe dentro de la definición que se da las servidumbres, porque no tienen nada que ver con el procesamiento, el transporte, almacenamiento, distribución, etcétera, del público del gas natural. Por lo que no es posible que estas servidumbres voluntarias de paso que se convinieron estén contempladas dentro de esta definición que facultaría la CEA meramente en materia de hidrocarburos, por lo que queda objetada dicha contestación que presentaba la parte demandada. E igualmente, la parte demandada mencionada sobre el artículo 109 de la Ley de Hidrocarburos, que las servidumbres de estas brechas fueron en cuanto a servidumbres legales de hidrocarburos, lo cual ya, como se mencionó anteriormente, son servidumbres voluntarias de paso solamente en materia civil. El desmonte de la vegetación fue solamente caminos empleados para acceder al proyecto, pero nada para o dentro del proyecto. En ningún momento el gasoducto pasa por estas brechas que se hicieron o se hacen actividades relacionadas al sector de hidrocarburos, por lo que no se le puede considerar una servidumbre legal de hidrocarburos, sino una servidumbre voluntaria de paso civil, y por lo cual no es competente la CEA. A continuación, le cedo la palabra al licenciado Rogelio Maldonado. Gracias, licenciada. Respecto a los puntos que manejan la contraparte, mencionando que la obligación de tener que presentar solicitudes para la autorización de una modificación del trazo que se hace del
del gasoducto, le reiteramos, su señoría, que el artículo que menciona que las modificaciones deben de hacerse no debe interpretarse de una manera literal, sino que debe interpretarse de una manera más expansiva, debido a que es ilógico el hecho de que se tenga que reportar cada vez que se recorra un metro el gasoducto del punto donde debería estar, donde se presentó el plan original. O sea, no hace sentido la necesidad de tener que estar presentando constantes autorizaciones para poder seguir progresando con la obra. Por ende, existe una laguna en este artículo, debido a que no expresa qué tipo de modificación debe de ser. No se menciona si se tienen que presentar las modificaciones accidentales, ni se presenta que tienen que ser modificaciones sustanciales. Sin embargo, buscando hacer una interpretación expansiva, se puede observar que una ley maneja una figura análoga a la manifestación de impacto ambiental, esta siendo la evaluación de impacto social. En esta contempla que dicha evaluación tendrá validez siempre que no se hagan modificaciones sustanciales sobre el proyecto que se había presentado para aprobación. Por ende, siendo que existe una laguna de la ley, se pide a su señoría que interprete este artículo de acuerdo a lo que establece el artículo 79 del reglamento de ley de hidrocarburos, que menciona y considera la figura de la evaluación del impacto social. Ahora, su señoría, le cedo la palabra a la compañera Paola García para que pueda complementar la posición que estoy realizando. Gracias, licenciado Rogelio. Debido a que no se aceptó la prueba pericial, el dictamen pericial, le cedo la palabra a la licenciada Fernanda. Gracias, licenciada Paola. Por último, su señoría, cabe reiterar que la resolución impugnada resulta nula toda vez que en la resolución que se llega en las pruebas se desprende que la autoridad solo hace mención vaga e imprecisa de las razones por las cuales sanciona a mi representada en relación a la modificación al trazo, omitiendo así nombrar o probar las razones particulares que se tuvieron en consideración para que se sancionara a mi representada, por lo que no es posible configurar las hipótesis normativas y deja a mi representada en una situación de incertidumbre legal. Por tanto, evidentemente que no se encuentra satisfecho el requisito formal y constitucional de la debida fundamentación y motivación en la resolución impugnada, que debe contener todo acto de autoridad, se solicita al honorable juez se declare su nulidad lisa y llana. Con esto damos por terminado nuestra intervención. Gracias. Correcto, actora. Parte demandada, es su momento para formular alegatos. Adelante. Muchas gracias, señoría. A título de alegatos se formulan las siguientes consideraciones. En cuanto a los informes preventivos, que supuestamente la parte actora dice que tienen validez, los mismos no tienen validez, puesto que el artículo 31, como ya se ha dicho en la presente contestación de la demanda, reúne ciertos requisitos para que este informe preventivo tenga validez o se encuentre en el supuesto de, y la parte actora no demuestra en qué supuesto de estos tres se encuentra, por lo cual no puede tomarse como válidos. Asimismo, los presentados ante la Secretaría no surten efectos, toda vez que la competencia de esta agencia, le compete a esta agencia la autorización para la modificación de los trazos o de los proyectos que se quieran hacer en materia de hidrocarburos. En lo señalado asimismo también, en cuanto a que la servidumbre es una servidumbre meramente voluntaria entre particulares y que corresponde a materia de impacto ambiental, formalmente podría darse el supuesto pero materialmente se corresponde a la ejecución de obras en materia de hidrocarburos, puesto que la parte actora manifiesta que gracias a esto se tuvieron que hacer estas para tener acceso al predio en donde se llevó a cabo
la construcción de este gasoducto. Asimismo, la parte actora no es clara sobre en qué pretende basar su demanda. Si está intentando que se decrete la inconstitucionalidad de diverso artículo o si está atacando la resolución, puesto que lo manifestado por la parte actora menciona que se lleve a cabo una interpretación de diverso artículo y entonces no es la vía idónea la intentada ahora por la parte actora, por lo cual hay una oscuridad clara en la demanda. Asimismo, que de las constancias advertidas y de lo legado por la parte por la parte demandada, se encuentra claramente la competencia que le surte efectos a esta agencia para imponer las sanciones e imponer y los actos administrativos correspondientes a la inspección que se realizó a las construcciones de la persona moral, ahora parte actora. Por lo cual sí no se deja en estado de indefensión alguno a la parte actora, contrario a lo que manifiesta, puesto que se acredita, 1, la competencia de esta agencia, 2, las razones por las cuales se llevó a cabo una sanción. Asimismo, esto lo complementará mi compañero colitigante, Alex Navarrete. Así es, su señoría, tal como lo menciona mi compañero colitigante, el licenciado Ricardo Hernández. Respecto a la interpretación del artículo 28 del reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental, al hacer la lectura de dicho artículo, al artículo 28, queda bastante claro que las modificaciones a las que se refiere este artículo, que necesitan ser emitidas y ser notificadas a la autoridad, son las modificaciones que versen en el proyecto autorizado por autoridad. Le doy lectura al artículo. Si el promovente pretende realizar modificaciones al proyecto después de emitida la autorización en materia de impacto ambiental, deberá someterlas a la consideración de la Secretaría, la que determinará la legalidad, etcétera. Queda claro, así es, su señoría, que las modificaciones a las que se refiere son las modificaciones respecto al proyecto que fue autorizado, conforme a la manifestación de impacto ambiental que fue presentada por el promovente y autorizado por la Secretaría, por lo que es inoperante el argumento de la parte actora respecto a la falta de lógica o la laguna que argumentan respecto a este artículo. Es todo por la parte demandada, su señoría. Parte demandada concluido con sus alegatos. Así es, su señoría. Estos fueron los alegatos de la parte demandada. Correcto. No habiendo ninguna otra cuestión dentro del trámite de este juicio, en este acto se determina tomar un receso a fin de que este tribunal analice la litis planteada y emita un fallo. Se comienza el receso. Se reanuda la audiencia. Se encuentran presentes los representantes de las partes. Sí, su señoría. Sí, su señoría. Bien. Previo a mencionarles el fallo, se requiere a todos los integrantes de las partes para que en este momento activen la función de la cámara en sus dispositivos. ¿Alguien falta? Por la parte actora están todos los
integrantes del equipo, su señoría. Parte demandada. Igual, su señoría, estamos completos. Bien. Correcto. A continuación, se les expondrá el fallo que se ha dictado en este juicio promovido por Infraestructura Marina del Golfo SADCB en contra de la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos por virtud de la resolución administrativa de fecha 15 de junio. Primero se les dirá el sentido en que fueron resueltos los conceptos de impugnación. Asimismo, al final se les hará mención del sentido del fallo. Se hizo el estudio de todos los conceptos de impugnación a fin de intentar buscar un mayor beneficio para la parte actora conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cuanto al primer argumento contenido en la demanda inicial, se estima infundado toda vez que la circunstancia de que una superficie ocupada por la parte actora lo sea así por motivo de la constitución de una servidumbre que se rige por el Código Civil Federal, nada tiene que ver con la obtención o el otorgamiento de una autorización de materia de impacto ambiental por la realización de un proyecto. Es decir, el acto de autoridad administrativa en el caso concreto no se determina por el título que le permite la ocupación del terreno a la parte actora, sino por la actividad regulada en materia ambiental, siendo el caso que por otro lado, es el caso que la servidumbre legal de hidrocarburos prevista en la ley de hidrocarburos no es materia de la litis, ni fue materia de verificación en el procedimiento de inspección, vigilancia y sanción del que derivó la resolución impugnada. Por tal motivo se estima infundado. En cuanto al concepto cuarto de impugnación, se estima infundado toda vez que los informes preventivos a que hace referencia en su concepto no pueden ser exigidos ni para que sean tomados en consideración por la autoridad demandada a fin de emitir la resolución impugnada que se está impugnando en este juicio, al no haber sido exhibidos ante la autoridad demandada, por lo cual no le genera ningún derecho a la parte actora para hacerle frente a la resolución que se está combatiendo, sin que con esto se le coarte el derecho a la parte actora de exigir una respuesta a esos informes de la autoridad ante la cual los haya presentado, en cumplimiento del derecho de petición contenido en el artículo 8 constitucional. En cuanto al tercer concepto de impugnación, se estima infundado al referir una supuesta laguna legal por estimar la actora que el artículo 30 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente no es aplicable para modificaciones no sustanciales. El argumento es infundado porque el dispositivo, como lo expresa a la letra, regula modificaciones a los proyectos, y por otro lado, no hay argumentación para desaplicar dicho artículo, es decir, no se argumenta la invalidez propia del artículo, motivo por el cual no puede ser dejado de atender el referido dispositivo. En cuanto al concepto de impugnación segundo, se estima que es fundado toda vez que la resolución impugnada no señaló con precisión los artículos que establecen la competencia de la demandada para dictar sanciones en materia ambiental conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. Esto, no obstante, que en dicha resolución sí se hace la cita de diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente y el motivo de las sanciones que se imponen. Sin embargo, no se mencionan los dispositivos que señalen las atribuciones con las que cuente la agencia en comento para emitir la resolución en materia de imposición de sanciones ambientales.
Bien, la nulidad que se decreta derivado de este pronunciamiento debe ser lisa y llana en sujeción a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro nulidad, la decretada por insuficiencia en la fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa debe ser lisa y llana, que es la tesis emanada de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en junio del 2007, con el número de registro IUS 172182. Con todo lo anterior, se resuelve que es procedente el juicio contencioso administrativo interpuesto por la parte actora. Segundo, se decreta la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. Con esto se tiene por concluida la causa del presente juicio y siendo las 11:38 de la mañana, se da por terminado. Se tiene por notificadas a las partes en este acto. Gracias, su señoría. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue, chavos? ¿Me pueden escuchar? Estuvo muy padre. Fue un juicio muy estresante. No sabíamos para dónde iba.